Amigos, son las 7:38 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV y en este segmento del programa estaremos hablando con Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, sobre el hecho de que ya la plataforma unitaria pues instaló oficialmente este martes a la Comisión Nacional de Primarias que se encargará de organizar y de ejecutar esta elección primaria presidencial de la oposición venezolana en el año 2023. Hola Osvaldo, buenos días, bienvenidos, muchos temas por discutir el día de hoy. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Con muchas ganas de conocer tu análisis porque luego de la conformación de esta Comisión Nacional de Primarias hay muchos temas importantes que no se han definido. Quisiera que nos hablaras acerca de tu análisis. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta comisión que, bueno, apenas acaba de ser conformada oficialmente? Bueno, lo primero es quizás celebrar que hay ya una parte de la incógnita de esta gran fórmula ha sido publicada, ha sido desvelada, ¿ok? Y es Ujú. justamente los nombres de estas personas que conforman la Comisión Nacional de Primaria y además en quién recae la jefatura, el liderazgo temporal pues, de la comisión, que es doctor Jesús María Casal, un académico importante, jurista venezolano, y su vicepresidencia es María Carolina Uzcategui, que hay que recordarla a ella por haber tenido un paso hace algún tiempo en la presidencia de Consecomercio, esta organización gremial que agrupa a comerciantes en toda Venezuela. Ahora, yo creo que lo primero es entender el gran peso que implica poder dar en el corto plazo. Y cuando hablamos corto plazo, estamos hablando de una situación para la cual apenas hay, yo creo que unas 3 o 4 semanas, no creo que haya más de eso, para indicar tres grandes cosas. La primera, ese cronograma electoral que va a implicar, obviamente, tener la certeza si o los venezolanos van a ir a un proceso electoral, como se había comentado, potencialmente finales del mes de junio del próximo año, o si esto estaría ya en el último trimestre del año, específicamente en el mes de octubre. ¿Ok? Aquí hay una diferencia importante en relación con la fecha porque sabemos bien que ha habido, y lo hemos comentado también en el pasado, que ha habido unas amenazas importantes sobre cuándo va a ser la elección y el oficialismo sistemáticamente ha dicho que pudieran ser en el año 2023. Recordemos que no existe fecha constitucional para efectos de celebración de elecciones en Venezuela. Lo único que está garantizado, escrito en la Constitución, es el día que toma posesión la Asamblea Nacional y el día que toma posesión el presidente de la República. Por eso el retraso para el Sin anuncio duda. de las elecciones primarias, Osvaldo. Mira, yo no creo que esté atado al tema del retraso del anuncio de la fecha. Yo creo que para anunciar una fecha tienes que tener el calendario amarrado, tienes que tener justamente eh, esa, ese cronograma electoral de cómo van a ser los pasos que van desde la preinscripción de candidatos, el periodo de campaña formal, la entrega de los recaudos que tenga que dar cada candidato en materia, habiendo un poco, o sea, haciendo quizás el paralelismo con lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, de la inscripción formal de todos los recaudos, de los libros contables para efectos del manejo de la propaganda y de los gastos de campaña. O sea, aquí hay una cantidad importante de temas que habrá que ver si hay un espejo dentro de esa Comisión Nacional de Primaria, que suele ser lo que pide el Consejo Nacional Electoral a todos los candidatos que allí se presenten. Sí, el El doctor... segundo aspecto, Ujú. Sí, te sí, sí, te escucho. escucho, no, te escucho. No, no, por favor. El doctor Casals hablaba de esta misma preocupación que tú has señalado sobre miembros del oficialismo que han hablado de la posibilidad de adelantar las elecciones y decía que había que tener cuidado con ese tema, que todavía está por definirse como tú lo señalas, pero también hablaba de que había que iniciar ya este proceso de consulta de inmediato con los diferentes sectores sociales y políticos del país. Quisiera que tú, que tienes tanta experiencia asesorando en estos temas, nos hablaras de cómo visualizas que puede ser este proceso. Es decir, ¿estamos en tiempo? ¿Cómo sería el financiamiento para que
estos posibles precandidatos puedan recorrer el país? Sí, no, justamente este es el segundo planteamiento y el segundo está atado a esos niveles de consulta que vas a hacer con toda la sociedad civil. Ayer se decía, lo decía Barbosa, o coordinador general de la plataforma unitaria, lo decía Jesús María Casal, que hay que ser mucho más amplio en justamente tocar a la sociedad civil, a diversos sectores, para efectos de poder determinar parte de ese cronograma, pero también otros detalles de materia logística, ojo, que van desde el voto en el exterior, que va si aceptas o no aceptas la asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral, que tiene que ver con la participación de inhabilitados políticos, que ya yo creo que es un hecho de que van a poder participar, entre otros asuntos. ¿Qué pasa con estas consultas? Ahí yo creo que la necesidad, y me voy más a un realpolitik, muchos de estos actores han hablado con la plataforma unitaria, pero no has hablado con la Comisión Nacional de Primaria, que es efectivamente que va a organizarla. Entonces prácticamente tienes que volver a repetir una cantidad de rondas de conversación para poder captar la mayor cantidad de demandas, porque en esto yo creo que lo que va a haber es más peticiones, más una lista del niño Jesús a esta Comisión Nacional de Primarias para tratar de garantizar la mayor cantidad de participantes en esta primaria. ¿Ok? No puedes tomarte un año para hacer consultas, no puedes tomarte 3 meses para hacer consultas, porque en política, cuando tú haces campañas electorales, una de las 7 grandes campañas tiene que ver con el tiempo. Y generalmente el que está en la calle primero parte con ventaja. Y aquí hay candidatos que ya han dicho, y hemos tenido una cantidad de actos en días pasados, Andrés Velázquez, Juan Pablo Guanipa, otra gente lo ha estado anunciando en medios de comunicación sin hacer actos formales, pero la realidad el que está en calle primero tiene la posibilidad de posicionarse mejor en la mente del elector. Entonces, aquí estamos hablando de un electorado relativamente limitado, muy pequeño el espectro, no estamos hablando de todo el país el que te va a participar en primarias y sería iluso que cualquiera pensara que esto va a ser una situación así. ¿Cómo ganarse de nuevo la confianza ciudadana cuando vemos que siguen acusándose dentro de la plataforma unitaria unos a otros? Mira, yo he visto que esos ataques han cesado. Donde hay mayores ataques son en personas que, entre comillas, se hacen ver como que fueran oposición, pero en la realidad son agentes cooptados desde hace ya bastante tiempo, son los que sistemáticamente han estado diciendo que no juegan en esas reglas de plataforma unitaria. Ahora, yo voy a separar la paja del trigo, y en esta separación hay actores que sí son legítimos, actores de oposición que han hecho una cantidad importante de peticiones. El voto manual, por una parte, que no es para nada descabellado, y eso creo que le brinda al sistema un proceso de bastante transparencia, porque tienes que apoyarte justamente en ese trabajo de la sociedad civil, y no creo que haya actores que vayan a prestarse a marramucias para efectos de decir ganó tal candidato en detrimento de otro candidato. ¿Okay? Otros temas están ligados a la participación del Consejo Nacional Electoral. Para algunos es fundamental decir, mira, hagamos una primaria distinta, hagamos una primaria sobre la cual nosotros podamos dar el ejemplo de que el sistema electoral en Venezuela sí puede ser modificado para que tenga los niveles de confianza que la gente está esperando. ¿Ok? Y el tercer elemento es el voto en el exterior. Yo creo que este va a ser un punto bien complejo porque no solo es decir, bueno, voten en el exterior, es la instrumentalización de ese voto en el exterior. Procesos donde telemático, manual, embajadas, todo el mundo que esté registrado en el interior, en Venezuela, o sea, en terreno nacional, tiene que estar registrado afuera, porque tienes un problema importante. De los venezolanos afuera, solo 130.000 están formalmente inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo hacer con esa cantidad gigante, más de 1,5 millones de electores, sin ponerle techo? Yo voy a poner solamente el piso, que viven en el exterior y están registrados dentro de Venezuela. Ahí tú vas a tener, yo creo que uno de los aristas más complejas en la instrumentalización de este voto en el exterior, y yo creo que uno de los temas fundamentales ha sido y va a ser el tema del financiamiento para la ejecución de esta primaria. Tú hablabas anteriormente de que creías que se podía contar con la participación de los inhabilitados. ¿Por qué lo dices?
No, porque está expresado directamente en el reglamento que se publicó o salió a la luz pública el 6, 7 de octubre, que no podías tú cercenarle el derecho constitucional a una cantidad de venezolanos de participar electoralmente y no podías caer en el juego de esa persecución política, de ese apartheid político que había. Ahora aquí viene un problema. Supongamos, vamos a navegar en esta línea, en esta hipótesis estratégica, que quien resulte ganador de la primaria es una persona inhabilitada políticamente. Eso lleva a otra etapa completamente distinta, la lucha de la plataforma unitaria de la oposición, pero también obliga a tener muy claros los mecanismos de sustitución de candidato que pueda existir si este escenario se presentara. Aquí creo que el nivel de madurez política, que no solo está atado al electoral, tiene que estar atado a un programa mínimo común de todos esos participantes de primaria para comprometerse realmente con parte de ese proceso de reinstitucionalización democrática del país que se está aspirando. Y eso implica que el mecanismo de sustitución tiene que estar batado bueno, te pongo dos hipótesis, o el segundo que obtenga la cantidad de votos necesarios, o a un mecanismo, obviamente, de consenso que permita, obviamente, eso. Pero eso es una discusión que habrá tenido y que tendrá la plataforma unitaria, en la cual estarán inicialmente los candidatos de acuerdo, pero también es algo que no tienes hoy que revelar más. Yo creo que es una situación que se podría revelar más adelante. Viendo números Condiciones. de encuestas, Ujú. viendo números de encuestas, solo para comentarte esto, por ahora, las personas que están punteando las encuestas no son personas, no puedo revelarlo, pero por ahora no son personas que estén inhabilitadas políticamente. Osvaldo, condiciones libres y justas es lo que está pidiendo la sociedad venezolana y también la comunidad internacional que está haciendo presión para que se retome el diálogo. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre este encuentro entre funcionarios del oficialismo y de la oposición en París, en Francia, donde los funcionarios del oficialismo han dicho que para lograr este diálogo necesariamente deben levantarse las sanciones contra Venezuela. Yo celebro que haya vuelto a haber un encuentro formal en París. La realidad, han cambiado las situaciones, ha cambiado la geopolítica, ha cambiado el tablero de juego y necesitas lograr avanzar en esas líneas que le permitan dar tranquilidad al sistema venezolano en general, al sistema político en general. Más allá de que algunos interpreten que Nicolás Maduro está sólido y que está en control absoluto de la situación, la realidad termina siendo que financieramente el país no está bien. El país necesita generar un cambio importante para que puedas tener crecimiento. ¿Qué pasa del lado de la oposición? Si bien requiere trabajar en un tema de condiciones libres y justas, la realidad es que la agenda te ha llevado a tratar también de lograr contribuir a ese proceso de mitigación de la crisis humanitaria compleja. Entonces, se presentan variables ligadas a temas externos, geopolítica, necesidades energéticas de algunos países, recesión mundial potencial en 2023, a pesar de que el consenso es que Latinoamérica no entre tan rápido en ese proceso de recesión, sino que puede ser una ola que golpee más adelante hacia finales del 23 o potencialmente en el 24, dependiendo por supuesto, una cantidad de situaciones de precios de commodities, etcétera. Y perdón que hable de la economía, pero esto está atado al tema político, geopolítico y negociación en Venezuela. La realidad está siendo que tienen que sentarse los actores. De un lado nunca se pararon de la mesa, y eso hay que aclararlo. La plataforma unitaria nunca se paró de la mesa. Han estado esperando que, obviamente, los representantes de Nicolás Maduro vuelva a sentarse, a pesar de la cantidad de incentivos que se ha dado. Y el último en pedir justamente ha sido, bueno, antes de sentarme me tienes que dar la licencia, me tienes que flexibilizar las licencias energéticas, eh, que había una expectativa de que esto sucediera una vez sentados en México, una vez sentados en París, en México, en Venezuela, donde sea que vaya a darse este proceso de negociación. Yo creo que la comunidad internacional está bastante expectante de que esto suceda, puesto que cambiaron las condiciones, incluso hasta las migratorias. O sea, yo necesito que Venezuela entre en un rumbo de estabilidad interna para dejar o que contribuya a dejar de generarles externalidades negativas
a los países vecinos, sobre todo en materia migratoria. Entonces, a partir de esos temas, quizás va a haber una presión importante en lograr ese consenso. Causa ¿Cuáles son curiosidad, los desafíos que se esperan de aquí en adelante? sí, justamente, causa curiosidad, y lo conecto con esta idea, con esta pregunta, es que sistemáticamente, lo ha dicho Petro, lo ha dicho Lula da Silva en campaña, probablemente ese haya sido parte del mensaje que hubo en París, luego la rueda de prensa se indicó que hubo parte de conversaciones en ese tema, que es el tema de los derechos, una parte, pero por la otra, el tema de la posibilidad cierta de perdón, una reconciliación y una amnistía general para todo el mundo. ¿Qué significa una amnistía general? Y lo expresó Gerardo Blay al terminar la reunión de París, indicó, mire, puede haber una amnistía, pero no general. Aquí no se puede estar hablando de una amnistía a personas que están acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad o violadores de derechos humanos. Yo creo que esto quizás pone una piedra de tranca para algunos que están buscando eso. Y por otro lado, el regreso al sistema interamericano de derechos humanos como una instancia en la cual el venezolano que interprete que la justicia no le está dando respuesta dentro de su país puede acceder a otra jurisdicción para tratar de lograr esa justicia que está aspirando. Por fuera, distinta a la Corte Penal Internacional. Aquí estamos hablando de reparaciones de víctimas, básicamente de lo que termina emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero creo que acá hay un mensaje claro, que ese es un paso importante. Y el otro paso importante es la madurez política para negociar. Tú no puedes mantenerte aislado. En tanto y cuanto necesites dinero para estabilizar el país, en tanto y cuanto necesites dinero para campañas electorales, en tanto y cuanto tú aspires a volver a gobernar, estoy hablando desde Nicolás Maduro, o no, no que yo sea su representante ni nada, pero si tú estuvieras sentado allí, prácticamente estás obligado a negociar para ampliar tu margen de maniobra en lo internacional, pero también en lo financiero. Y del otro lado del espectro, del lado de la plataforma unitaria, señor, confianza. Usted quiere que confíen en usted, usted tiene que dar un paso mucho más arriesgado para lograr un proceso de que en Venezuela haya elecciones libres y justas que va en un camino paralelo distinto al tema de las primarias. Yo creo que esto no necesariamente va a estar imbricado, a pesar de que en palabras de Casal indicaba que México pudiera tener cierta repercusión en la primaria. Para mí, yo, bueno, aquí estoy hablando más como analista y posición personal, no debería estar imbricado. El camino de las primarias debería estar siendo recorrido completamente distinto de lo que pueda estar sucediendo en México. Ahora, Osvaldo, ¿cuál sería el plan B de la plataforma unitaria? Porque Casals hace ese señalamiento porque siente preocupación con respecto a un posible adelanto de las elecciones presidenciales. Si nos paseamos por ese escenario, deciden adelantar las elecciones presidenciales, ¿qué pasaría con todo este proceso de las primarias? Bueno, la Comisión Nacional de Primaria no tiene sentido, punto. O sea, tú fuiste elegida para un fin específico. Si hay un adelanto de elecciones, tú tienes que irte a un proceso o de consenso o de encuestas, ¿ok? El ganador de 5, de 3 de 5 encuestas o de 8 de 10, no sé, los mecanismos pueden ser muy amplios, o un consenso de la plataforma política. En ese escenario, la realidad termina siendo que dentro de la plataforma unitaria las posibilidades de un candidato unitario eh, bajan significativamente. Hay gente que dice, soy yo el candidato y juego por fuera, me presento, soy yo el de consenso, o soy yo el que considero que puedo polarizar la elección con Nicolás Maduro en el 2024 o en el 2023 finales y decir, me lanzo, me lanzo. Y eso no tiene que ser hoy objeto de decir, mira, esto está mal, porque simplemente yo necesito, tú necesitas como venezolano tener el candidato con mejores posibilidades ciertas de triunfar y no una persona que represente el interés de los partidos que están dentro del G4, porque hay otros actores por fuera del G4 y por fuera de la plataforma unitaria que tienen mucha o más potencia electoral que otros que están ligados a estos partidos. Justamente sobre eso quería preguntarte. Hay muchísimos candidatos y la gente se pregunta, pues esto beneficia en medio de que vemos una oposición que está desgranada y buscando tiempo y unidad. ¿Cómo lo ves tú? No, no hay que temerle a la cantidad de candidatos. Son nombres que están presentándose ahora. Eso es parte del ejercicio de la democracia y no hay que olvidarlo. Pero hay que entender, yo creo que aquí entra la madurez. Si entras a jugar dentro de las primarias y no ganas, bueno, tienes que retirarte, pues, o te vas a retirarás lentamente y buscarás cómo reinsertarse en el proyecto de esos dos o tres que están punteando en las encuestas.
Osvaldo, notamos una disparidad entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Vemos a Jorge Rodríguez diciendo que hay disposición de ambos lados para ir al diálogo. Hemos visto, como tú lo señalabas anteriormente, una flexibilización en las decisiones hacia Venezuela, pero en concreto no se da el diálogo. ¿Tú piensas que estamos a tiempo para esa conciliación? ¿Cuáles son tus expectativas reales sobre este intento de diálogo? No, yo creo que sí, yo creo que se va a dar, aspiro que se dé la realidad. Yo creo que simplemente están tratando de leer eh, en qué tiempo hay que sentarse para poder lograr obtener resultados rápidos y que esos resultados rápidos no se diluyan en el tiempo y no me permitan tener o cobrarlos electoralmente. Permíteme usar esta palabra. ¿Qué significa cobrarlos electoralmente? Que lo que sucede allí me permita eventualmente ayudar a que mi sector, a mi bloque político logre hacerse con el triunfo en la próxima elección. Para algunos puede resultar ingenuo pensar que Nicolás Maduro va a entregar poder. Sabemos bien que es un proyecto de larga data y que aspira a estar en mucho más tiempo, pero yo creo que también no puede subestimar la capacidad del electorado venezolano ni del ciudadano en lograr transformaciones. Habrá que ver, insisto, esto falta mucha tela por cortar, pero la expectativa es por el bien de los venezolanos, porque sobre la mesa hay ofertas importantes de fondos para que puedan ayudar a contribuir a mitigar esa crisis humanitaria compleja dentro de Venezuela, que por el bien de los venezolanos esa decisión logre tomarse rápido. Eh, Quizás hay gente que dice, bueno, mira, no me interesa el venezolano, punto. Entonces sigo adelante con mi proyecto y ya veré en qué momento me siento. Lo que te habla al final del talante de la gente que está allí sentada, de algunos de los que están sentados. Osvaldo, gracias por este análisis, por permitirnos poner en contexto lo que está pasando en este momento en Venezuela con este primer paso. Ya veremos qué ocurre luego de la instalación formal de esta Comisión Nacional de Primaria. Feliz día y seguimos en contacto. Un abrazo. Igualmente, feliz día para todos. Estábamos conversando con Osvaldo Ramírez, reconocido analista político venezolano, sobre estos temas de interés para nuestro país. Nosotros hacemos una breve pausa. Antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días.